La semana pasada terminamos haciendo una pregunta. La pregunta era, ¿se quejaba Pablo de todas las penalidades por las que él tuvo que pasar? Y realmente vimos que no, ¿verdad? Pablo no era como aquellos sacerdotes de Israel que vimos en Malaquía, que no solamente se quejaban, sino que menospreciaban el ministerio y eran unos sinvergüenzas en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Pero vemos que, perdón, resumiendo, eran unos sinvergüenzas. Pero vemos que Pablo no es así, sino que Pablo realmente era un verdadero siervo de Dios que, si relata todas las penalidades, todas las penurias que está relatando, es simplemente para demostrar que él no estaba en el ministerio por fama, por buscar privilegios, por buscar, tener una mejor posición económica, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que él realmente era un verdadero siervo de Dios que estaba amando a Dios y que amaba a sus hermanos, ¿no? Ahora, ¿exigía Pablo un trato especial por ser siervo de Dios? ¿Verdad? Hoy en día vemos que muchísimos aluden a su cargo o a su responsabilidad diciendo, porque yo soy el siervo de Dios, ¿verdad? Y exigen que se les trate de una manera especial, ¿no? Cuando realmente el siervo, la palabra siervo, ¿qué significa? Esclavo. El siervo es el que está para servir a los demás, no los demás para servir al siervo, ¿verdad? Pero parece que se le ha dado la vuelta a la terminología y como más que siervo se utiliza la palabra ministro y eso suena mejor. Hoy se le da mucha importancia a eso, ¿no? Ahora, cuando estudiamos el libro de los Hechos, nosotros aprendimos a conocer al apóstol Pablo porque vimos por todas las cosas que tuvo que pasar, ¿verdad? Y muchas más de las que él relata en este pasaje de 2 de Corintios que estamos estudiando. Vimos en Hechos de los Apóstoles la gran cantidad de situaciones difíciles por las que el apóstol tuvo que atravesar, pero que él no las consideraba como perjuicios, sino incluso como privilegios, incluso como parte del propósito de Dios para su vida. Y eso es totalmente diferente, porque cuando tú estás sufriendo un problema y estás quejándote, tienes dos problemas. Pero cuando estás en medio de un problema y tú entiendes que es parte del propósito de Dios para tratar con tu vida, asumes el problema de otra manera, con otra actitud. ¿Te ha pasado alguna vez eso o no? Que has enfrentado un problema y estabas desanimado y todo lo veías mal, te quejabas de todo, ¿verdad? Pero en otra circunstancia o en esa misma circunstancia, en otro momento, has tenido una buena actitud, has pensado en que puede ser que Dios estuviera tratando con tu vida y lo has asumido de una forma diferente. Has superado la prueba de una manera distinta. Y es que cuando ponemos a Dios dentro de la ecuación, los resultados siempre son mejores. Siempre es mejor cuando metemos a Dios en la ecuación. Como decía, en el libro de los Hechos hay muchos más datos de todas las vicisitudes que tuvo que pasar el apóstol Pablo a lo largo de su ministerio. Es muy interesante ir a los Hechos y estudiar y contrastar la lista de cosas que él pone allí con la lista de cosas que pone en 2 de Corintios y ver las que no cita aquí en este pasaje, ¿no? Ahora, yo creo sinceramente que el apóstol Pablo era un verdadero siervo de Dios. Yo espero que tú también lo creas, porque saben que ahora hay una tendencia, hay un grupo supuestamente de supuestos cristianos que ven al apóstol Pablo como quien pervirtió la fe cristiana. Ven al apóstol Pablo como quien sacó, a los cristianos del judaísmo. Entonces son judíos son judaizantes, no judíos, porque no son ni judíos, pero son judaizantes y ven a Pablo como alguien que eliminó la ley mosaica y eliminó una serie de cosas y por tanto lo ven como un hereje a Pablo.
Es una atrocidad desde una perspectiva cristiana pensar así, ¿no? Pero hay quien lo hace. Por tanto, cuando se estudia la Escritura, cuando vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que la palabra de Dios dice, no qué es lo que queremos que diga, ahí encontramos la verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios sin prejuicios, sin juicios ya preconcebidos, sin posturas preconcebidas. Yo creo sinceramente que Pablo cumplió ampliamente las recomendaciones que el apóstol Pedro da en 1 de Pedro capítulo 5 sobre los siervos, ¿verdad? Yo quiero que vayamos a ese pasaje, 1 de Pedro capítulo 5, y fíjense lo que dice el apóstol Pedro ahí, ¿no? A partir del versículo 1 hasta el versículo 4, 1 de Pedro 5, del 1 al 4, dice el apóstol Pedro, ¿lo tiene? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo dice? No por fuerza, es decir, no obligándola. No hay que obligar a la iglesia, ¿ok? Sino voluntariamente. No, tampoco hay que ir al ministerio obligado. No es que tú tengas que hacer algo porque te estén obligando, sino hazlo voluntariamente, ¿ok? Dice, no por ganancias deshonestas. ¿Qué son ganancias deshonestas? ¿Qué es algo deshonesto? Algo que está relacionado con el engaño o con el fraude. ¿Con el qué? Con el robo. Bueno, todo lo que no es honesto. Lo deshonesto es aquello que está mal. Aquello que no es justo, que no es correcto. ¿Ok? Por eso dice, no por ganancias deshonestas. ¿Ustedes creen que alguien puede llegar al púlpito, es decir, al ministerio, por ganancias deshonestas? Desgraciadamente, sí es posible. Los medios de comunicación de Perú están dando la voz de alerta hoy, precisamente, con un reportaje que han sacado en televisión de una macro iglesia llamada Agua Viva, que justamente es de la que han salido todos los hermanos que están con nosotros allí en la iglesia Berea, ¿no? No todos, los primeros que salieron o la mayoría de los que salieron de aquella congregación, hoy están con nosotros, ¿no? Y bueno, parece ser que se está destapando todo el tinglao que tienen, con fraudes inmobiliarios, con todo lo que es deshonesto, ¿no? Entonces, los siervos de Dios no deben mezclarse con ese tipo de cosas. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué significa tener señorío sobre alguien? Que lo mandas, que lo subyugas, que lo somete. ¿Ok? Conozco a un pastor que dice, yo pincho una rueda en mi coche y yo no me mancho la rueda. Yo llamo y vienen a cambiarme la rueda. Y lo dice con orgullo, cuando debería darle vergüenza decir una cosa como esa. Tener a los creyentes a su servicio, cuando es él quien tendría que estar sirviendo a los creyentes. Es algo inaudito. Le han dado la vuelta a la moneda, le han dado la vuelta a la tortilla. Hay pastores que tienen criadas que no pagan porque creen que ellos tienen el derecho de tener una hermana que les sirva en su casa por ser los pastores, y no le pagan, cuando la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Y estoy seguro de que ese pastor sí que exige su salario. Eso no es justo, no es correcto, eso es deshonesto, eso es abusar. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La grey es el pueblo de Dios, es el rebaño.
siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo se ajustaba o no a este modelo de pastor que el apóstol Pedro estaba aquí exponiendo? Realmente sí, ¿verdad? Él era un pastor honesto, él ministraba voluntariamente, nadie lo forzaba a ello, tampoco él forzaba a nadie, no ejercía señorío sobre la iglesia, sino que servía a la iglesia y además le era ejemplo. Y así debía ser, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿abundan ese tipo de pastores? ¿Abundan pastores como Pablo? No, como Pablo no. Abundan de los otros, ¿verdad? Desgraciadamente. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Ustedes creen que hay algo que nosotros podamos hacer al respecto de eso? Estudiar más la palabra de Dios para saber la verdad. Eso sí que lo podemos hacer, ¿verdad? Estudiar más la palabra de Dios para conocer la verdad y así que los pastores no nos engañen, no nos subyuguen, no nos sometan, sino que sean ejemplos, que les exijamos que sean ejemplo nuestro, ¿no? Claro. Muy bien. También, conociendo la palabra, podemos corregir a los pastores. Porque los pastores también somos seres humanos, ¿o no? O cuando ponen las manos sobre alguno para ser pastor, se convierte en un ángel. ¿Verdad que no? Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas normal y corrientes, y la palabra de Dios nos muestra que aún los grandes personajes bíblicos, Pablo, Pedro, todos cometieron errores, porque somos humanos. Y cuando cometemos errores, ¿qué pasó cuando Pedro cometió el error? Yo creo que más que error, el pecado terrible de convertirse en un hipócrita, ¿verdad? Cuando estaba en Antioquía y estaba con los hermanos, con los gentiles y tal, y comía con ellos, y entraba y salía, y los visitaba en su casa. Pero cuando vinieron algunos judíos de Jerusalén, Pedro se apartó de los gentiles, no quería contacto con ellos. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Le llamó la atención delante de todos, cara a cara. Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, ¿verdad? Ahí Pablo se ve que corrigió. Por eso los pastores, cuando no obramos conforme a la voluntad de Dios, debemos ser corregidos. Y la iglesia tiene todo el derecho del mundo a decirle, pastor, usted no está haciendo lo correcto, porque la palabra de Dios dice esto y usted hace esto otro. Hay pastores que no les van a gustar esto que estoy diciendo, pero es la verdad. Cuando un pastor se equivoca, debe ser corregido. ¿Ok? También podemos orar, ¿no? Para que Dios quite del ministerio a los que no son honestos y que levante hombres y mujeres que les sirvan de una manera honesta, ¿verdad? ¿Podemos hacer eso o no? Pues son dos cosas que podemos hacer. Podemos estudiar la Escritura y podemos también orar, ¿verdad? Si estudiáramos la Escritura, si la iglesia en general estudiara la Escritura y orara por eso, ¿ustedes creen que habrían tantos falsos? Por lo menos habría menos. Bien, vamos a leer los versículos, segunda de Corintios, capítulo 11, vamos a leer los versículos del 30 al 33. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 30 al 33. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, ¿y qué dice? Y escapé de sus manos.
¿De qué te glorías tú? ¿De tus éxitos o de tus fracasos? Sinceramente, de los éxitos, ¿verdad? Siempre alardeamos de las cosas que somos capaces de hacer, ¿no? Curiosamente aquí Pablo está haciendo lo contrario. Es muy curioso que lo que él relata aquí podía interpretarse como un capítulo bochornoso de su vida, ¿no? Tener que descolgarse por un muro y salir corriendo y huir, ¿no? La huida en una canasta, ¿no? Los soldados romanos, por ejemplo, siempre relataban cómo ellos habían escalado las murallas y habían conquistado al enemigo, ¿no? Eso sí es digno de contarse, ¿no? Pablo está contando justamente lo contrario. Tuve que ser descolgado y huir. ¿Por qué creen ustedes que hace eso? ¿Por qué Pablo relata este capítulo que pudiera parecer bochornoso, ¿no? Porque era humilde. ¿Por qué era humilde? ¿Perdón? Por no vanagloriarse. Justamente porque tengan en cuenta que en el contexto de este pasaje, lo que Pablo está haciendo es responder a aquellos que se vanagloriaban y le menospreciaban a él. Entonces él, en vez de decir, pues yo soy mejor que tú, se pone todavía más para abajo. Es curioso, ¿no? La actitud de humildad del apóstol, ¿no? Pero está claro que él como que quería menospreciar el orgullo, ¿no? La vanagloria humana, ¿no? Los judíos, que se consideraban mejores que Pablo, le acusaron de ser débil. ¿Recuerda? Sin entender que esa es la clave que distingue a los verdaderos siervos de Dios. Aquellos que no se glorían en lo que hacen ni en lo que han conseguido, sino que se glorían en Dios. Conscientes de que es el único modo de dar a Dios toda la gloria y toda la honra. Cuando somos débiles para lo malo, ahí Dios es glorificado. Vamos a ver un pasaje en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Versículo del 20 al 23. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los valientes, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¡Ay de todos estos! ¡Ay del que hace estas cosas! Y son cosas de las que los hombres se ufanan. Yo soy capaz de tomarme una botella de whisky porque yo soy mejor que... ¿Verdad? La gente se ufana, es soberbia. Pablo se gozaba más bien en su debilidad. Fíjense, si vamos a 2 de Corintios, en el versículo 21, que habíamos dejado detrás, recuerden, 2 de Corintios 11, 21, Pablo dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿Para qué? Para lo que hacían aquellos otros falsos apóstoles. Para eso fuimos demasiado débiles. Fue débil para menospreciar a los hermanos. Fue débil para haber actuado como aquellos que le acusaban. Pablo fue débil para lo malo.
Y para ser débil a lo malo hay que ser muy fuerte para lo bueno. Porque ser fuerte para lo malo, cualquiera lo es. Lo difícil es ser débil para lo malo y fuerte para lo bueno. Es un juego de palabras, pero si lo piensas, ser fuerte para lo malo cualquiera lo es. Lo malo cualquiera lo hace. Pero ser débil para lo malo requiere que sea fuerte para lo bueno. Y cualquiera no es fuerte para lo bueno. El bien cuesta más de hacer que el mal. ¿Es verdad o no? Para hacer el mal lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. La corriente de este mundo te arrastra. ¿Verdad? Si tú haces lo que te dicen que hagas, todo el mundo te va a aplaudir porque todo el mundo está haciendo lo malo. Para eso no necesitas esforzarte. Lo que necesitas esforzarte es para nadar contra la corriente. Es para decir no a lo malo. No sirvo para eso. No estoy puesto para eso. Para eso soy débil. No soy capaz de hacer lo malo. No soy capaz de ofender a mi Dios. No soy capaz. Para eso hace falta más fuerza que para dejarse arrastrar, ¿no creen? Pablo era débil para lo malo, para menospreciar a un hermano, para hablar mal de un compañero de ministerio, para vanagloriarse, exaltándose a sí mismo. Para eso Pablo era débil. ¿Recuerdan Proverbio 27:2? Cuando dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Recuerdan? O sea, si alguien te tiene que alabar, que sean los demás. No te alabes tú a ti mismo, porque no es correcto alabarse a sí mismo. Pablo dice, y escapé de sus manos. Fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Se avergüenza Pablo de reconocer que huyó? No se avergüenza, porque en ocasiones la huida es el camino correcto. En ocasiones huir no es de cobardes. En ocasiones hace falta más valor para huir que para quedarse. Por eso es importante, ¿no?, la lección que podemos sacar de aquí, ¿no? Fíjense, cuando Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice ahí que tenemos que huir, ¿de qué dice? Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Pero no es una vergüenza huir. Ahora vamos a hablar de eso. Qué bueno. ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí? Como digo, no siempre huir es malo. A veces lo malo es quedarse. ¿Alguien puede poner algún ejemplo? Cuando huir es lo correcto y quedarse. David. Por ejemplo, pero bueno, ahí de Potifar, ¿verdad? Y fíjense que es un caso fantástico, ¿no? Yo les voy a hablar de ese caso. Génesis capítulo 39. Génesis 39, versículo 12. Aquí se nos relata justamente esa huida, la huida de José. 39, 12. Vamos a leerla desde el versículo desde el versículo 10. Dice, hablando ella a José cada día
y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Es decir, ella, la esposa de su jefe, quería acostarse con José, ¿ok? Y entonces él no la oía, él no quería. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Ella se había encargado de quitar a todo el mundo de en medio. Y ella lo asió por su ropa, es decir, lo agarró por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Es decir, primero le pone la zancadilla y viendo que él no quiere caer, lo acusa. Se venga. Terrible, ¿no? Ahora, de esta historia podemos aprender un montón de cosas, ¿no? José, podía haberse acostado con la mujer de Potifar y fíjense el montón de justificaciones que él podía haber tenido en su mente y en su corazón, ¿no? ¿Acaso no soy yo un hombre y ella una mujer? ¿No soy yo un esclavo y ella mi ama? ¿No tengo yo que hacer lo que ella quiera? ¿Qué podría hacer yo si ella me buscó? Además, ¿quién podría enterarse? No había nadie en la casa. ¿Pensó esas cosas José? No. Todo eso podían ser excusas, ¿verdad? Pero él prefirió respetar a aquella mujer, aunque no era merecedora de respeto, pero José decidió respetarla porque era la esposa de su amo. Pero además, sobre todo, yo quiero que lean el versículo 9, porque ahí dice el por qué José no quiso acostarse con ella. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José lo que pensó es, si yo me acuesto con esta mujer estoy pecando contra mi Dios. ¿Y qué hizo? Huyó. ¿Y eso le llevó a dónde? A la cárcel. ¿Cuántos inocentes habrán en la cárcel injustamente, verdad? José era un inocente en la cárcel y pagó su honestidad con cárcel. Pero él prefirió ir a la cárcel a ofender a Dios. Increíble, ¿no? Es un buen ejemplo a seguir, a tener en cuenta. Es preferible a veces huir, aunque delante de los demás quedes avergonzado, pero delante de Dios estás haciendo lo correcto. Aunque delante de los demás te juzguen y te condenen, pero delante de Dios estás haciendo lo correcto. No siempre, como digo, huir es de cobarde. José huyó. Y eso ha hecho que sea un hombre de Dios. Fue fiel en lo poco y Dios lo puso en lo más. Además, todos conocemos el pasaje de Génesis 19, ¿no? Donde se nos habla de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Lo conocen, ¿verdad? De cómo Dios libró a Lot y a su familia de la destrucción que iba a hacer en aquellas ciudades perversas, ¿verdad? Fíjense en el versículo 17, Génesis 19, 17. Génesis 19, 17. Dice, y cuando hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura,
escapa al monte, no sea que perezcas. Estas fueron las palabras que los ángeles le dijeron a Lot y a su familia. Escapa, huye por tu vida, escapa. Y así debemos nosotros huir para salvar la vida. Porque ¿cuál era el pecado, la paga del pecado? O sea que si al final no huyes del pecado, pagará con tu vida. Te pasarás una vida eterna condenado, simplemente por no haber huido del pecado. La historia de Lot también contiene numerosas enseñanzas que debiéramos estudiar, que debiéramos meditar y que debiéramos tener en cuenta en nuestras vidas, porque nos ayudan realmente, porque ¿recuerdan por qué estaba Lot en esa tierra perversa? La pena que se veía más riqueza, más próspera, para allá se fue, de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Efectivamente. Efectivamente. En resumen, por egoísmo. Si vamos al capítulo 13 de Génesis, en el capítulo 13, en el versículo del 8 en adelante, nos cuenta realmente esa historia, ¿verdad? Génesis 13, del 8 en adelante, dice: entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercados entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces, ¿qué hizo Lot? Lot levanta la mirada, echa un vistazo, ve por aquí desierto y por aquí ve un páramo verde y tal, y él dice, vio toda aquella llanura, alzó Lot sus ojos, versículo 10, vio toda aquella llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Dice, y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, ¿verdad? Muchas personas, incluso cristianas, son como Lot, ¿verdad? Se dejan seducir por el egoísmo. Ahora, ¿qué dice el verso siguiente? Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que, si no quieres tener que huir de la destrucción, huye primero de los deseos mundanos de esta vida. Porque si no, a la larga, si eres egoísta, vas a tener que huir por tu vida. ¿Recuerdan 1 de Juan 2, del 15 al 18? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Porque dice, el mundo y sus deseos pasan. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No debemos ser egoístas. El egoísmo te ata, tiene consecuencias, te lleva al mal. Lot amó las cosas de este mundo, incluso permitió que su familia tuviera que convivir con personas perversas. Es más, desposó, no casó, no llegó a casarla, pero desposó a sus dos hijas con gente de Sodoma y de Gomorra. Fíjense en el versículo 14, dice,
Y Jehová dijo a Abraham, 19:14. 19:14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, ya cuando los ángeles le avisan de que van a destruir la ciudad, Lot va y avisa a sus yernos, dice, y Lot habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, todavía no las habían tomado, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, ¿no? Este está de broma. Véngalo, hombre. No creyeron. Y entonces, al rayar el alba, dice que los ángeles daban prisa a Lot, levántate, date prisa, Lot. Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? La palabra de Dios nos advierte contra el hacer amistad con el mundo. No es que no tengamos personas conocidas y amistades, pero amistad con el mundo, involucrarte con los perversos, vivir como ellos viven, hacer lo que ellos hacen, cuidado. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? ¿Verdad? O sea, hay que tener mucho cuidado, porque no debemos unirnos a yugos desiguales. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, no tenemos que unirnos, asociarnos con gente pagana, con gente que no aman a Dios, que no respetan a Dios, porque acabaremos cometiendo los mismos pecados que ellos, o teniendo que huir para no ser destruidos. Lot tenía que haber huido al percatarse de la falta de integridad de aquellas ciudades. Nada más llegar allí, por muy buena que fuera la tierra, al llegar y darse cuenta de la calidad moral, o más bien de la falta de calidad moral que había en aquella tierra, tenía que haber cogido a su familia y sus bienes y haber huido de allí, y le hubiera ido mejor, porque al final, ¿qué le pasó? Se quedó sin nada. Toda su riqueza, todos sus bienes, todos sus ganados fueron destruidos. Tuvo que huir con lo opuesto, con la ropa que llevaba, y al final tuvo que vivir en una cueva, porque no tenía ni casa, todo lo había perdido. Los ángeles, cuando lo llevaron fuera, le dijeron, escapa por tu vida y no mire tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Huye, le estaban diciendo. Y entonces la mujer de Lot, ¿qué hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Los ángeles habían sido claros. La instrucción era sencilla. No había que hacer matemáticas para ecuaciones complicadas para llegar a la conclusión de que no debían mirar para atrás. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? Ay, Jaime, no seas malo, ¿eh? Cuidado con ese machismo que te voy a dar fuerte. Como si no hubiera hombres que también son desobedientes. Y bastante. En verdad, la incredulidad, la desobediencia, el apego a las cosas materiales, ¿será verdad que va a destruir? Incredulidad, ¿no? Rebeldía. Me han dicho que no lo haga, pero yo lo voy a hacer. Y todas mis tierras y mis ganados y mis cosas que le van a pasar, ¿no? Nos aferramos a ese tipo de cosas. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en las películas se ve, ¿no?, que hay un edificio en llama y hay alguien que se acuerda del perrito, o hay alguien que se acuerda de un documento, o de un cuadro, o de algo de dinero, o del pasaporte, y entra y ¡pum!, se le cae la casa encima.
Y los bomberos, no, no entre, no entre. Y va para adentro y es que somos rebeldes, que somos desobedientes, que somos como somos. ¿Es verdad o no? Nos cuesta seguir las instrucciones. ¿Cómo? Que se le... Yo creo, no sé si alguien habrá muerto por eso alguna vez. Yo no sé. Creo que ha debido morir más gente por buscar el dinero o alguna cosa de valor que por su Biblia. Seguro, vamos. Pero bueno, como decía, Lot tuvo que huir. Y no siempre huir es de cobarde. Hace falta valor para renunciar a todo lo que tienes y salir corriendo. Hace falta valor para huir del mal. Hace falta valor. Y la palabra nos enseña que Pablo huyó. Él fue débil para hacer lo malo. Él huyó y no se avergonzó de ello. Hablaba de ello. Se gloriaba de haber huido. Mientras que los demás se gloriaban en sus hazañas, él se gloriaba en su debilidad. Curioso, ¿no? Las cosas no se ven del mismo modo cuando se tiene fe. Eso pasa muchas veces en los trabajos, cuando le ven que uno ama a Dios, ama las cosas de Dios y habla de Dios, la gente como que más lo ataca a uno y como que no les gusta. Y precisamente hacen comentarios y le dicen cosas como para que uno sí, se evite o... Ocurre también en los trabajos, dice el hermano, lo digo para aquellos que no están escuchándote. Es verdad que cuando alguien sabe que somos cristianos, como que nos ponen en situaciones difíciles. Y es verdad, los chicos en el colegio también. Yo recuerdo una vez que fue la pastora Katia, creo que fue quien comentó, ¿no? que Samuelito le dijo que se habían reído de él porque él oró en la comida, ¿no? Entonces es más fácil hacer lo malo, ¿no? Pero para hacer lo bueno hay que ser fuerte. Es decir, hace falta más valor, más fuerza para hacer lo correcto que lo incorrecto. Para huir del mal hace falta ser fuerte. ¿Ok? Se nos ha ido el tiempo y no me ha dado tiempo de empezar el estudio. Eso era la introducción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Me he quedado en la introducción. ¿Qué hacemos? La próxima semana, si Dios quiere, seguiremos con el tema, porque de verdad que es muy interesante estudiar la palabra y pararse a ver en los detalles, ¿no? Porque es en los detalles que está la verdad escondida ahí, ¿no? Entonces, cuando pasamos por encima y solamente leemos por encima, bueno, es como si estuviésemos nadando, ¿no? Es muy placentero. Pero cuando tú buceas y encuentras tesoros, pues todavía es mucho más placentero. ¿Ok? Entonces, acostúmbrense a bucear en la palabra de Dios, a detenerse, a pensar, a hacerle preguntas a los textos, porque de esa forma es como aprendemos más de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Pues entonces vamos a ponernos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos bendiga y que podamos seguir estudiándola cada día más para estar bien preparados.